vamos a enfocar sobre todo en las notas de matemáticas porque necesitamos saber todo tipo de archivos o aplicaciones que nos permitan realizar y avanzar una clase enfocado al área de las matemáticas, ¿no? Comencemos por ver la presentación del OneNote. Como les había mencionado, es un cuaderno digital en el que podemos separar este cuaderno por materias, podemos separarlo por secciones y dentro de ellas incluso podemos separarlos mediante anotaciones por fechas. Esta es la forma que tiene el OneNote. Es como un simple cuaderno de anotaciones donde tiene un encabezado y se puede colocar el título en sí. La fecha va sincronizada de acuerdo al día que se va utilizando y dentro de ella se pueden agregar varios blocs de notas, incluso se les puede colocar el nombre. Yo le puse acá una, le aumenté una como módulo 6, enseguida vamos a ver una en el aplicativo del OneNote. Dentro de cada bloc de notas se pueden agregar secciones. A estas secciones podremos tal vez identificarlos por materias, materia, no sé, de cálculo 1, álgebra 1, cálculo 2, estadística, etcétera, todo lo que tenga que ver, por decirles, con el área de las matemáticas, ¿no? Y dentro de cada sección o de cada materia podemos agregar el tema que se está avanzando. En el caso de, por ejemplo, álgebra o cálculo, podríamos colocar desigualdades, funciones, derivadas, integrales. Entonces, dependiendo de qué tema se vaya a avanzar, se va colocando los nombrecitos correspondientes para no ir, o para ser un poco más ordenados, ¿no? Para crear, cuando se inicia con el OneNote, esta nos da la opción de colocar un título, como les mencionaba. El título tema se coloca en la parte superior donde está la fecha y todo el desarrollo se nota luego por debajo de ella, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las ventajas del OneNote. Esas ventajas también las vamos a ver en el aplicativo, pero antes mencionaremos cuáles son esas ventajas. Por ejemplo, se puede colocar diversos fondos como presentaciones para reuniones, pueden ser para proyectos, para clases de matemáticas, ciencia o historia. Existen fondos con colores enteros, fondos decorativos y dentro de las notas como tal se pueden insertar imágenes, trabajar sobre ellas. Permite, por si acaso, el OneNote trabajar documentos del mismo Microsoft Office como el Excel, el Word, el PowerPoint, imágenes y hasta PDFs, donde encima de estos documentos podemos nosotros escribir y resaltar si necesitamos, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede hacer? Se puede insertar cálculos matemáticos y resolverlos. Esto es a donde nos vamos a ir a enfocarnos nosotros. Otra de las ventajas es que podemos realizar grabaciones tanto de audio como de video mediante la opción de insertar, grabar audio, insertar, grabar video, ¿no? Bueno, ahora sí les voy a mostrar el OneNote y les presento, este es nuestro archivo que por lo general abro desde acá y busco, le coloco el OneNote y el que está instalado en mi máquina es el OneNote versión 2016. Entonces ingreso al archivito y se me presenta de esta forma, ¿no? Aquí, como todo archivo de Microsoft, tiene una bandeja de menú en la parte superior. Desde el inicio está insertar, dibujar, historial, revisar, vista. Los más importantes, bueno, todos estos menús son similares, por no decir iguales, al del Word, del Excel, hasta del PowerPoint. Tenemos dentro de inicio los estilos de letras que se puede colocar, el tipo de letra que queremos colocar, el tamaño de letra, está la parte de negrilla, cursiva, subrayado, está también si queremos colocar alguna viñeta o si queremos enumerar nuestros títulos, subtítulos, etcétera, ¿no? También está dentro de estilos, están para colocar si es encabezado, si es título 1, título 2, esto para ordenar nuestros títulos. ¿Qué más? Insertar. En insertar tenemos nosotros para colocar tabla. Podemos copiar o colocar una copia impresa de un archivo. Podemos adjuntar datos, adjuntar hoja de cálculos, adjuntar un diagrama desde el vicio. Podemos también colocar o realizar un recorte de pantalla, enseguida lo vamos a ver. Podemos vincular a páginas o a documentos. Se puede grabar audio, grabar video. Se puede sincronizar tanto el tiempo, la fecha. Y dentro de las plantillas que les mencionaba están acá, enseguida vamos a observar. Y aquí está la ecuación y símbolos. Bueno, aquí en este menú tenemos varias herramientas que voy a ir mostrándoles. Por ejemplo, vamos a primero ver las plantillas. Plantillas de página. Y aquí a la derecha
se ha abierto un nuevo menú donde dice plantillas. Y aquí tenemos las distintas plantillas como el del académico, están en blanco, los negocios, decorativos, programaciones, ¿no? Vamos a ir viendo una por una para ver qué de diferente tiene cada una de estas. Por ejemplo, dentro del académico, dentro de las plantillas en académico, están las notas de charla sencilla. Voy a abrir una de ellas y aparece, miren, el título, ahora sí, el título, los deberes que debes realizar, principales puntos a tratar hoy, temas del día. Entonces aquí ya está, es como, bueno, en realidad es una plantilla donde solamente tenemos que ir tomándole apuntes, ¿no? ¿Qué más? Vamos a seguir revisando. Acá, estábamos en académico. Por ejemplo, esta es una clase de reposición que pasé de la materia de álgebra. Y van a ver, miren. Entonces, vamos a ver desde el inicio y mostrarles lo siguiente. Se puso el título. Esta clase se pasó el 22 de abril a las 15:07, iniciado la clase. Esto por defecto aparece. Uno puede ir actualizándolo si desea. Miren, aparece un relojito donde yo puedo cambiar la hora actual. Aquí también aparece un calendario donde yo puedo colocar la fecha actual, la de hoy. Pero no lo voy a hacer porque esta ha sido una clase de reposición que se ha realizado el día jueves 22 de abril. Se han realizado ejercicios de repaso. Por ejemplo, decía acá simplificar A, y miren todo lo que había que simplificar. Entonces, estas fórmulas se colocan como. Ahora sí voy a ingresar a una de las plantillas que hemos ido viendo. Aquí vamos a entrar una bien sencilla. Les decía, vamos a colocar la materia de cálculo 1 o matemática, le pondremos, no sé, cualquiera. Matemática, para mostrarles lo siguiente. Voy a colocar la ecuación, una ecuación de segundo grado. La fórmula de la ecuación de segundo grado. Ahora, ¿cómo ingresamos para introducir fórmula? Hay dos formas. Podemos entrar al editor de ecuaciones, así como en el Word. Vamos a la pestañita insertar, buscamos ecuación, aparece aquí donde nos dice escriba aquí la ecuación. Entonces aquí vamos a colocar una ecuación de segundo grado. La forma general de una ecuación de segundo grado es a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces, así tranquilamente nosotros colocamos una ecuación de segundo grado, ¿no? Por lo general, yo cuando avanzo clases, si esta es una forma o es una fórmula, trato de colocarlo en un recuadro. Entonces, para eso me voy al menú dibujar, y en el menú tengo varios pinceles de diferentes colores. Hay plomo, rojo, azul, verde, gris. Entonces aquí elijo cualquiera de ellas. Es más, hay más colores acá, miren. Hay rosado, hay rojo, naranja, amarillo, verde, diferentes colores. Así también tenemos marcadores de punta gruesa y los resaltadores a la derecha. Entonces yo necesito colocar en un recuadro. Lo voy a colocar con una pluma de color naranja. Y al lado, dentro del menú de dibujar, hay formas, figuras, donde podemos colocar flechitas en doble sentido, líneas, podemos colocar flechas en un solo sentido, cuadrados o rectángulos, esferas, figuras de distintas formas. Yo necesito un rectángulo. Entonces, eso para remarcar que esta es una ecuación de segundo grado, de esta manera. Así. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a insertar ahora nuevamente otra ecuación. Voy a insertar acá. Si me he equivocado en colocar ese rectángulo o ese remarcado cuadrado, también se cuenta con el marcadorcito. Por ejemplo, si yo me equivoqué y empecé a trazar líneas de esta forma, entonces lo puedo borrar con este borrador. Agarramos, simplemente presionamos sobre la línea y lo borramos. Entonces voy a insertar nuevamente, les mencionaba, una ecuación. Por lo general lo que yo hago es, cuando ya tengo una de las ecuaciones realizadas, me copio esta partecita para que aparezca directamente el editor de ecuaciones. Entonces aquí abajo voy a colocar la fórmula de la ecuación de segundo grado para resolver una ecuación de segundo grado. Segundo grado. Aquí. Entonces, recordemos que la fórmula es x sub 1, 2, porque aquí se encuentran dos soluciones, ¿verdad?
y está representada por una fracción que comienza con menos b, más menos, todos estos valores los voy anotando a partir del teclado, más menos raíz cuadrada, y nos vamos al menú de diseño. Cuando estamos editando una ecuación, automáticamente aparece la herramienta de ecuación que es diseño. Entonces es idéntico al Word. Raíz cuadrada de b cuadrado, también me voy a ir al diseño y busco esa expresión que lo convierte en potencia. Entonces b cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2a. Esta es la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. A esta la voy a también enmarcar con una línea de color azul, en un recuadro de color azul. Así. ¿Qué más podemos ver? Bien, así como se pueden colocar este tipo de fórmulas, también se pueden colocar fórmulas con derivadas, fórmulas con integrales. Vamos a ver fórmulas con integrales, suponiendo que tenemos una integral. Vamos a colocar lo siguiente: pongo el editor de ecuaciones, me voy a diseño y miren, aquí tenemos varias opciones de diferentes integrales, desde integrales no definidas simples, integrales definidas, dobles integrales, triple integral, integrales cerradas. Entonces elegimos cualquiera de ellas. Yo voy a elegir una que tenga integral con límites, definida. Por ejemplo, se nos presentan ejercicios donde tenemos que colocar la integral desde cierto valor hasta otro valor. Entonces vamos colocando de esa forma. Y aquí se coloca la función que se va a integrar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo me voy a inventar una función, digamos, x a la quinta más 3 por x a la cuarta menos 5x más 1 sobre x, digamos, ¿no? Todo por el diferencial de x. Entonces, esta es una integral, un ejercicio de integrales que hay que resolver. Se puede colocar de esa forma, han visto que no hay mucha dificultad, ¿no? También se puede colocar ecuaciones donde se utilicen matrices, ecuaciones con matrices, digamos. Es sencillo. Por ejemplo, voy a colocar, sean las matrices, por lo general a las matrices les colocamos de nombre una letra mayúscula y lo encerramos entre corchetes. Y miren, ahí adentro yo quiero tener una matriz, digamos, de tamaño 3×3. En el mismo diseño del editor de ecuaciones se encuentran, miren, aparte de tener la forma exponencial, radical, integral, operador de suma, miren, aquí tenemos varias operaciones, sumatorias, productos. Luego están los corchetes, los distintos tipos de corchetes. Está para colocar incluso el tipo de corchetes cuando se coloca sistemas de ecuaciones y demás. Las combinatorias también están acá. ¿Qué más podemos ver acá? También se puede colocar logaritmos, límites, máximos, logaritmo neperiano, límites al infinito, entre otros, ¿no? Dentro de las funciones están seno, coseno, tangente, seno inverso, coseno inverso, tangente, secante, etc. ¿Qué más hay? Los acentos. Dentro de los acentos están esos puntitos que se utilizan en la forma de anotar matemáticamente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dentro de los operadores tenemos, por ejemplo, las flechitas que necesitamos a veces cuando mencionamos vectores, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles esta última, matrices. Aquí tengo para colocar matrices los espacios que se necesita para los elementos. Por ejemplo, máximo se tiene hasta 3×3. Esta matriz, la primera, por ejemplo, es de tamaño 1×2, una fila, 2 columnas. La segunda es 2×1, la tercera de 1×3, una fila con 3 columnas. La cuarta, 3 filas, 1 columna. La quinta, 2×2, porque se va a generar una matriz de tamaño 2×2, etcétera, ¿no? Vamos a generar una de estas, 2×3. Aquí está. Esta es mi matriz A. Podemos ponerle elementos, digamos, 2, 5, 8, 7, 6, 1. Ya tengo la matriz. Luego puedo colocar otra matriz de, digamos, aquí voy a insertar nuevamente otro tipo de matriz, diferente tamaño. Por ejemplo, la de 3×3, donde los elementos podemos ir colocándolos a partir del teclado, eso no hay problema, ¿sí?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puedo ir colocando más tipos de matrices, por ejemplo, la matriz C. ¿Qué sucede si yo necesito una matriz de tamaño 3 por 5 o 4 por 6? Y aquí en el editor, en las herramientas del editor de ecuaciones, solamente me permite colocar hasta matrices de tamaño 3 por 3 básicos. Ingreso a esa matriz de 3 por 3 y lo único que hago es hacerle clic derecho en cualquiera de los espacios de los elementos y se puede insertar tanto filas como columnas. Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda se pueden ir colocando filas o columnas. Yo voy a colocar columnas y miren, ahora se ha convertido en mi matriz de tamaño 3 por 4. Voy a aumentar una columna más. Ahora mi matriz es de 3 por 5, 3 filas, 5 columnas. Y aquí podemos ir colocando distintos valores en los elementos, cualquier valor, negativo, positivo, puede ser el 0, etcétera. Voy a ir colocándolo a modo de ejemplo para mostrarles que sí se puede armar matrices de diferentes tamaños. Esta es una matriz de tamaño 3 por 5. Ahora también se puede colocar con el tamaño. Vamos a ver aquí esta misma matriz A. Voy a colocar, copiaremos por acá abajo. Esta matriz es de 2 por 3, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hago es colocar ese subíndice, así, yéndome al editor. Ahora sí, entonces me voy a copiar incluso los elementos. Marcamos esos elementos, le decimos copiar, vámonos a la matriz A y le ponemos pegar, ¿no? Así. El tamaño de esta matriz es de 2 por 3, entonces aquí puedo poner 2 por 3, si es que quiero que aparezca el tamaño de la matriz. Pero también lo puedo hacer manualmente. Manualmente, ¿cómo sería? Vamos a poner el tamaño a cada una de estas matrices. Por ejemplo, tendría que irme a la parte del menú dibujar y en dibujar buscar de qué color quiero colocar el tamaño mediante uno de estos pinceles. Yo por lo general elijo un marcador que resalte al momento de ver. Podemos colocar, digamos, el rojo o este naranja. Entonces, para tener más precisión, ahorita estoy con el mouse, pero también se puede utilizar en equipos donde se tenga la utilización de un lápiz digital. Yo en este momento con el mouse voy a dibujar. Esta matriz es de tamaño 2 por 3. Entonces voy colocando 2 por 3. Esta matriz B es de tamaño 3 por 3. Entonces lo voy colocando 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. La última matriz C es de tamaño 3 por 5. Entonces voy colocando 3 por 5. De esta forma, ¿no? Así. Entonces ya tenemos las matrices con sus tamaños identificados. Se puede realizar suma de matrices. ¿Se acuerdan que por ejemplo, cuando yo les explico la multiplicación de matrices, tenemos que tomar en cuenta que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz? Entonces, si el ejercicio me pidiera, por ejemplo, hallar, digamos, le vamos a poner así, la multiplicación de A por C. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es primero fijarnos si se puede multiplicar estas dos matrices, obviamente, ¿no? Bueno, lo que sí es que vamos a anotar de esta manera. La matriz A lo copiamos como está y aquí al lado voy a copiar la matriz C, indicando el tamaño que corresponde a esa matriz, ¿no? Por ejemplo, yo de aquí directamente me voy a copiar. Entonces, para que la clase sea dinámica, aquí el tamaño es de 3 por 5. Trato de utilizar todas las herramientas necesarias que se tienen y aprovechar las herramientas que se tienen acá en el OneNote. Entonces aquí utilizo un marcador digamos de color morado. Y decimos si el número de
columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, entonces sí se puede multiplicar estas dos matrices. Y el tamaño la vamos a obtener con los extremos, ¿verdad? El tamaño va a ser, por ejemplo, de 2 por 5. Este va a ser el tamaño de la matriz resultante, de multiplicar a la matriz A con la matriz C. ¿Y cómo se multiplica? Entonces para eso utilizo estos mismos marcadores, pero yo utilizo resaltador para indicar la multiplicación. Por ejemplo, sabemos que para multiplicar las matrices agarramos fila 1, columna 1, y se los voy marcando de esta forma. El resultado dice que para estas dos matrices, para la multiplicación de estas dos matrices, a ver, vamos a ponerlo así. Ahora sí. Va a ser de tamaño 2 por 5. Eso significa 2 filas, 5 columnas. Vamos a anotarlo. 2 filas. Voy a insertar 2 columnas más. Ahora sí. Este es el tamaño de la resultante de la multiplicación de esas dos matrices. Pero solamente para ejemplo. Entonces vamos multiplicando, ¿no? 2 por 5 es 10. 5 por 0 es 0, 8 por 2 16 y 10 más 16 26. Ese resultado colocamos ahí. Para el siguiente, agarramos la misma fila de la primera matriz, pero luego multiplicamos con la segunda. Entonces yo voy arrastrando el mismo resaltador, o puedo nuevamente marcar con el resaltador verde o cualquier otro color y decir multiplicamos fila 1, columna 2, etcétera, ¿no? Y así vamos llenando el resultado en esta multiplicación de matrices. Esto es un ejemplo. ¿Qué más? Vamos a seguir viendo más cosas. A ver, ya vimos que podemos utilizar estas plumas donde están marcadores y demás. Entonces, esta, por ejemplo, estos plumones no es lo mismo que el resaltador, porque si yo lo marco sobre una imagen o sobre una fórmula, lo va a borrar, bueno, no lo va a borrar, sino que lo va a tapar lo que se tiene en esa parte, ¿no? Entonces lo va cubriendo y no se puede observar como el resaltador. Miren, todo lo va tapando. Entonces esta no la utilizo por lo general. Las únicas que se utilizan son los resaltadores. Lo voy a borrar con este borradorcito. Aquí le voy a agregar otra página, le vamos a poner, no sé, toma de apuntes, digamos. Toma de apuntes o algo así, ¿no? Y de aquí voy a jalar un archivo PDF o Word para trabajarlo en el OneNote. Entonces para eso me voy a ir a la parte del menú insertar y me voy a ir a este ganchito que dice datos adjuntos de archivo. Entonces aquí me va a aparecer un menú, pero está un poquito lento. Ahora sí. De aquí me está pidiendo que elija uno de los archivos que deseo insertar al OneNote. Entonces lo que yo voy a hacer es ir, por ejemplo, a el documento déjenme revisar. Vamos a abrir un archivo en PDF para el foro, ese que ya estaba guardándome. ¿Cómo hacer guías didácticas? Artículo 3, guía didáctica. Este es uno de los PDFs que hemos visto para uno de los foros. Entonces voy a insertar. Dice adjuntar archivo o insertar copia impresa. Si colocan ustedes adjuntar archivo, solamente les va a aparecer un iconito acá del PDF donde al hacer clic les mande al PDF. Pero si colocamos insertar la copia impresa, entonces vamos a poder visualizar el PDF dentro del OneNote. Lo voy a colocar, insertar copia impresa. Enseguida va a aparecer, está procesando. Miren, espera mientras OneNote inserta el documento. Lo va a procesar y va a colocar el archivo en el OneNote, en la página donde yo mencioné. Miren, aquí está el documento. Este es el documento del artículo 3, guía didáctica, que está en PDF. Ya colocado, miren, está acá, la guía didáctica de un material educativo para promover el aprendizaje autónomo y evaluación. Entonces, uno podría tal vez colocar PDFs, no sé, para estudiar y resaltar algunos puntos importantes. Por ejemplo, yo puedo agarrar mi resaltador y con un resaltador de color naranja, digamos, colocar lo más importante e ir resaltando. O si no, si quiero, si estoy resumiendo, digamos, un documento, entonces ir marcando todo aquello que es relevante para mí y lo voy a ir marcando de acuerdo a lo que vaya leyendo, ¿no es cierto? Se puede hacer eso también. Entonces, con distintos colores voy a ir colocando mi resaltador. Entonces, este es uno de los aplicativos que también ayuda el OneNote para que nosotros podamos ir generando documentos en los que no necesitemos transcribir, ni mucho menos sacarle una foto y cargarla al OneNote. Entonces, aquí directamente podemos ir abriendo el archivo y remarcando lo que necesitamos saber, ¿no?
¿Qué más? Voy a abrir otra pestañita para mostrarles otra ventaja. Así como se puede insertar archivos PDF, vamos a entrar acá. Estas son otras páginas que he abierto. Les iba a mostrar. El apunte del PDF que se ha abierto, cada página se ha generado acá por separado. Miren, esta es la primera. La segunda página es esta, desarrollo, dice. La tercera página está acá. La cuarta, la quinta. Entonces, por página se ha ido generando este PDF en el OneNote. Aquí está, hasta la última página. Este artículo contenía 14 páginas y están las 14 páginas. Entonces, les decía, voy a agregar una nueva página, así que me voy a la parte de este enlace, donde está mi nombre y luego dice nueva sección 2. En la flechita hacemos clic y aquí tengo para agregar bloc de notas, agregar sección y agregar página. Entonces yo necesito una página para mostrarles. Una página sin título. En esta página vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a insertar imágenes. Entonces para eso me voy a ir, o se puede copiar también imágenes. Entonces voy a irme primero a copiar una imagen. Veremos, tengo imágenes por acá. Aquí. Tengo imágenes, por ejemplo, dice cálculo imagen, cálculos, aprendizaje de matemática y física. Cualquiera de estas. Puedo copiar, la puedo arrastrar y la puedo pegar en el OneNote. ¿Vieron? Voy a volverlo a hacer. Agarro la imagen, para que se note mejor lo voy a checar esta parte, y jalo esta imagen presionando el clic izquierdo del mouse, lo voy arrastrando hasta llevarlo al OneNote. Una vez que lo suelte ahí, aparece la imagen. Otra forma de cargar imágenes es también ingresando a la parte de insertar, y aquí buscan el icono de imágenes. Esto les va a permitir buscar la imagen de dónde quieren cargar. Miren, aparece ahí. Ustedes pueden buscar de dónde quieren cargar su imagen y luego le colocan abrir. Una vez que encuentren la imagen que quieren cargar, le colocan abrir. En este caso yo lo voy a poner cancelar. Ahora, sobre la imagen también se pueden realizar sobreescrituras. Por ejemplo, podemos ir colocando varias figuras o formas que deseemos nosotros para ir modificando nuestra gráfica. Voy a colocar otra figura, digamos esta de acá, y ahí mismo también podemos incluso cambiar de color el ancho del margen haciéndole clic derecho. Les aparece color y grosor. Aquí puedo colocar el grosor, digamos uno más gruesito, de otro color, un color rosado, para que se note mejor, y miren cómo cambia. Haciéndole clic a lo que hemos graficado, podemos ir modificando nuestros colores. Igual le voy a cambiar. Miren, he cambiado de color. Este triángulo lo voy a convertir en color amarillo, más grueso, y aceptar. ¿Vieron? Entonces podemos ir modificando de esta forma nuestras imágenes. A veces nosotros necesitamos, digamos, colocar un archivo de imagen en nuestras presentaciones y no sabemos cómo colocar las flechitas, cómo resaltar. Entonces el OneNote nos ayuda bastante para eso. Voy a colocar una flecha, por ejemplo, con un color celeste, una flecha indicando, no sé, a ver, vamos a ver esta fórmula dice P igual a 2L más 2W, ¿no es cierto? Entonces le puedo colocar una flecha de esta forma. Puedo ir cambiando de color esta flecha. Si no me gusta esta flecha, lo voy cambiando de color. Un color más resaltante, digamos el verde claro, ¿no es cierto? Entonces así, se pueden ir colocando figuras, flechas, todo lo que deseemos dentro de una imagen o sobre una imagen. En la parte de insertar, de corte de pantalla, dice, si nosotros hacemos clic, va a tomar una foto instantánea de nuestra pantalla. Yo necesito, digamos, este pedazo de foto. Lo estoy remarcando. Listo. Entonces solamente lo que necesité lo he ido recortando y le he tomado la foto. Y voy a colocar, recortar pantalla. Ahora sí, digamos, quiero que aparezca solamente este pedacito. Y listo. Aparece la imagen en el OneNote. Solamente el pedazo que he colocado como margen para que esa imagen se suba en el OneNote, ¿no? Y como les mencionaba, estas se pueden separar por secciones. Vamos a mostrarles lo siguiente. Miren, aquí está. Estamos ahorita en mi bloc de notas. Donde dice agregar sección, ahí es donde, por ejemplo, colocamos la materia que corresponde. Yo le puse incluso por universidad, que está USB cálculo 1, dice cálculo 1 grupo 2, está cálculo aplicado de verano, por ejemplo, ¿no? Tengo notas rápidas, tengo ecuaciones diferenciales, álgebra aplicada, todas las materias que voy dictando.
Hasta tengo una sección que es de clases de reposición. Estos son como como si dividiéramos nuestro cuaderno en diferentes materias. Y dentro de cada una de ellas tienen avanzado el material necesario. Por ejemplo, vamos a entrar a cálculo 1 de verano. Y miren, dentro de esta sección tenemos varias páginas a la derecha. Desde la introducción, están operaciones con intervalos. De acuerdo al contenido de la materia, voy anotando también el título, geometría analítica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les muestro esto porque fíjense que yo he logrado avanzar y mostrarles cómo podemos utilizar el OneNote agarrando esta herramienta, geometría analítica. Entonces, esto, por ejemplo, lo he pasado el día viernes 8 de enero de 2021 a las 8:25 de la mañana. Entonces he ido colocando el título de sistemas de coordenadas, les he ido explicando la recta vertical, horizontal, etcétera, ¿no? He ido colocando sobre una imagen. Esta imagen que está acá es del GeoGebra. Entonces, para mostrarles cómo se representa un sistema de coordenadas rectangulares. Mostrándoles cuadrante 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Georreferenciación de puntos, por ejemplo. Entonces, miren lo que se puede hacer utilizando esta herramienta. Puedo graficar directamente ahí, como también puedo ir anotando fórmulas matemáticas. Aquí están, por ejemplo, tangentes, seno, coseno, hipotenusa, adyacente, etcétera. Aquí tengo más gráficas, fórmulas con raíces, fórmula de la ecuación de la distancia entre dos puntos, por ejemplo. Están ejercicios que coloco allá la distancia entre ellos. Y miren la gráfica que puedo ir colocando. Esta gráfica se ha generado con el GeoGebra y simplemente la he pasado al OneNote. Nada más, eso era para explicarles. ¿Y qué más? Miren, todo lo que se puede realizar. Anotando fórmulas importantes, remarcándolos, colocando gráfica. Y así, una clase explicada, los muchachos entienden de mejor forma cuando se tiene gráficas, cuando se tiene ecuaciones, cuando uno puede ir resaltando lo más importante, por ejemplo. Este es un ejemplo nada más de una clase. Vamos a ver otra. Por ejemplo, aquí dice composición de funciones, clasificación de funciones. Veremos qué hay aquí. Clasificación de funciones, dice, pero vamos a ver qué está acá. Ah, ya. Sí, efectivamente hay funciones que muestran desde función constante, función lineal, funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas, senoidales, tangente, función paso, valor absoluto, parte entera, así. Se puede ir colocando de esa forma. ¿Qué más? Tenemos límites, continuidad, derivadas, por ejemplo. En derivadas igual. Aquí, por ejemplo, se ha insertado, a ver, vamos a poner desde acá, voy a mostrar. La definición de la derivada mediante límites, ¿verdad? Entonces, todas estas operaciones se las han realizado acá, utilizando el editor que tenemos en el OneNote. Insertar, ecuación, y con esa ecuación se va generando todo este detalle. No es complicado. Simplemente, si sabemos utilizar el editor de ecuaciones del Word, es idéntico al Word. Lo bueno es que aquí podemos anotar estas sobrescrituras, estos recuadros. Podemos insertar tablas. Miren, esta es la tabla de derivadas que se los había anotado por los muchachos. Aquí hay algunos ejemplos de derivadas con sus resultados. Regla del producto, dice, en cuanto a la derivada. Otros ejemplos, regla de la división, por ejemplo. Nada más, ¿no? Algunos ejercicios que les doy para clase. Y, a ver, vamos a ver uno de álgebra con matrices. Entonces, miren aquí. Esta es una clase de álgebra donde he tenido que utilizar el OneNote para colocar todos estos, todo lo que observan ahí. Tema 1, matrices. Dice, mira, lo tenía que rayar de esa forma incluso, para explicarles qué son filas, qué son columnas, y el tamaño de una matriz, etcétera, ¿no? Explicando todo en palabras y en gráfica. Tamaño de matrices, explicándoles qué es la diagonal principal, cuando I es menor que J, I mayor que J en cuanto a posiciones y demás, ¿no? Diferentes tipos de ejercicios, matrices con distintos tamaños y diferentes elementos que contiene la matriz, por ejemplo, miren acá, clasificación de matrices, se puede colocar de esta forma. Es como un cuaderno de apuntes donde uno va colocando, si es título, si es subtítulo, lo va subrayando, le va poniendo negrillas, va colocando los ejemplos de esta manera. Estos también se pueden generalizar. Todo esto está hecho con el
editor de ecuaciones. Miren, en diseño, en la parte donde colocamos matrices, hay los puntos suspensivos horizontales, verticales y diagonales. Entonces con eso se ha realizado generalización de matrices de tamaño n por m, otra matriz b de tamaño b por n, porque para explicar la suma producto de matrices necesitas generalizar y explicarles de forma general y después ir a los ejemplos sencillos, desde lo más sencillo o básico hasta lo más complicado. Se puede también colocar ecuaciones mediante este icono que dice convertir. Está en dibujar, en el menú de dibujar, convertir, y dice acá entrada del lápiz a matemáticas. Entonces, si presiono en esta parte del menú, me dice acá, escriba aquí la fórmula o la matemática que necesite, dice, ¿verdad? Como estoy con el mouse, voy a tratar de escribir lo más preciso posible. Entonces, esto les puede servir a los que tienen equipos más sofisticados en sus laptops, por ejemplo, los que tienen lápiz digital, y pueden ir escribiendo directamente en las ecuaciones. Yo voy a anotar acá, pero antes vamos a ubicarnos donde queremos que aparezca la ecuación. Yo quiero que aparezca acá. Ahora sí, voy a colocar la ecuación. Quiero que aparezca, digamos, 3x al cuadrado más 7 por x más 1. Todo igual a 0. Ay, no sé si me aparece. Ahora sí. Pero miren, aquí ha aparecido como lambda. Entonces lo voy a borrar esta parte y voy a colocar nuevamente la x. Lo he reconocido como lambda. Ahí está, 7x. Entonces, si le digo insertar, esta ecuación es la que se va a insertar donde hemos marcado. Miren, aquí está. 3x al cuadrado más 7x más 1 igual a 0. Entonces, a veces tenemos nosotros una máquina más sofisticada donde nosotros podemos anotar con el lápiz digital y directamente ir anotando así para no estar yendo al menú del editor de ecuaciones. Podemos ir a la opción de entrada del lápiz a matemática e escribir. Yo estoy escribiendo con el mouse, imagínense con un lápiz sería mucho más rápido, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, x al cubo más 1 igual a 0. Insertar. Aquí está. X al cubo más 1 igual a 0. Ahí. Con X mayúscula reconocido por la forma de escritura. Entonces lo voy a modificar. X minúscula al cubo más 1. De esta forma tal vez esto les ayude mucho más todavía para poder insertar ecuaciones. Hemos visto que nosotros hemos tenido muchos problemas en las materias de las ciencias exactas porque no hemos encontrado un archivo donde nos ayude y nos permita colocar ecuaciones, fórmulas matemáticas y que no sea complicado como solamente utilizar el Word o solamente utilizar el Paint. Entonces esta es una fusión de ambas para que nosotros podamos aplicarlas. Muy bien, eso en cuanto a la explicación del OneNote.